iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta, entrados los años 80. Seguimos en 678 con la visita del jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich. Y antes de ir al próximo informe, le había quedado un entripado a Dante Augusto Palma por aquí, breve. Sí, pensaba incluso en el corte, estaba haciendo un experimento mental, imaginaba que mañana Cristina da una cadena nacional y dice: el kirchnerismo no junta ni 200 gramos de bosta. Esa pesadilla. No, entonces, claro, y pensaba, digo, ¿qué sucedería frente a esa situación? Porque uno le diría, bueno, pero escúcheme, usted es la conductora. En todo caso tendrá alguna responsabilidad usted. Cuando veo que la Nata, Nelson Castro, Otero, etcétera, hacen críticas a la oposición, en realidad los propios opositores deberían decir: pero escúchenme, ustedes son los conductores, ustedes son los que están conduciendo, ¿no? Porque yo creo que vale la crítica a esa dirigencia política que es conducida también, pero muchas veces estos periodistas no se hacen cargo de que también tenemos esta dirigencia política, porque hay una decisión, y hay una decisión de la conducción opositora que está en los medios, de llevar a la dirigencia hacia determinados lugares, ¿no? Me parece que generalmente cuando discutimos o se critica al peronismo, al kirchnerismo por cierto verticalismo de la conducción, tendríamos que tomar en cuenta también el verticalismo de la conducción opositora, porque es un verticalismo que va desde los medios a la dirigencia opositora. Bueno, pero son dos problemas, Dante Augusto Palma. El antiperonismo y la transparencia son dos cosas que no van a poder superar nunca, la falta de transparencia, ¿no?, en la historia. Pero vamos a ir al siguiente informe porque, tal como decía Jorge Capitanich, el final del bloque anterior, se trata de modelos de país. Esto es lo que genera también el antagonismo. Y también tiene un modelo de país, por supuesto, Mauricio Macri. Vamos al informe y lo seguimos discutiendo aquí. El macrismo y su modelo de país. Ahora, por las encuestas, el PRO se muestra prácticamente kirchnerista y dice que dejaría cosas que antes pedía sacarlas. ¿Qué harías español? Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Obvio. ¿Privatizarla? Obviamente. ¿Qué más reprivatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. ¿Qué cosas del kirchnerismo usted mantendría y qué cosas cambiaría? Digamos, ¿la estatización de aerolíneas o la de YPF? Yo ya dije, estuve en contra. El fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Entonces repasemos, asignación por hijo, queda. Es un derecho que le corresponde La moratoria previsional, es decir, los jubilados que se jubilaron... De la misma manera, sin los aportes otro derecho adquirido, ya definido por ley. Todo eso queda. AFJP dijeron que lo van a mantener estatal, no se va a volver a privatizar. Tanto en el caso de YPF como en el caso de AFJP, Mauricio ya ha dicho, ya se tomó la decisión, ya está hecho. Ahora vamos a trabajar para que sean lo más eficientes posible. ¿Y en el caso de aerolíneas? ¿Cómo? ¿Y en el caso de aerolíneas? La verdad es que no lo hemos hablado. La última. ¿Y el caso fútbol para todos? ¿Lo mantienen? Ya ha dicho que sí, Mauricio. El fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Ya ha dicho que sí, Mauricio. Lo que sí claramente es un lugar optimizable. Es un lugar... No, pero... Al margen de esta coyuntura, día a día vuelve a quedar expuesto su verdadero pensamiento. En el diario La Nación, PRO adelantó que vendería las acciones de empresas que posee el ANSES. Personalmente yo participé de la definición de cómo debería ser un director independiente en una empresa cuando tenía que representar a los fondos de pensiones. Y hay una mejor práctica internacional respecto de esto. De hecho, los fondos de pensiones en el mundo ponen directores en las empresas y de ninguna manera pretenden defender a un sector. Yo creo que hay que tomar el fondo de sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. Cabrera era, advertamos que era directivo de AFJP, ¿no? Me da la sensación que hay determinados sectores que tienen nostalgia vendedora, privatizadora. Mauricio, si hubieras nacido en Brasil, ¿hubieras votado a Neves? Uy, qué malo sos la pregunta que me haces. Pero sí. A ver, primero... Sí, dice que sí, pero dice que sí. Aécio Neves. El programa es bien neoliberal, bien de derecha. Neves sería como una especie de Macri, ¿no? Y neoliberal. Es un hombre neoliberal. ¿Y por qué hubieras votado a Neves?
Porque creo que tenía ideas más en la línea de renovar y acercar más a Brasil al mundo como pensamos nosotros. Macri no era el que decía que había que seguir el modelo brasileño. No era que Brasil estaba incluido en el mundo. Hay un tren o un avión que tenemos que tomar y que no lo podemos dejar pasar. Y ese tren que lidera Brasil hay que subirse. ¿Y por qué hubieras votado a Neves? Porque creo que tenía ideas de acercar más a Brasil al mundo. Macri, yo le reconozco una inmensa virtud. Dice lo que piensa. Dice el modelo de país que le gustaría. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Dice el modelo de país que le gustaría. No comparto nada, obviamente. El presidente de la calle ya está en el estudio de Montevideo. Mauricio Macri lo quiere saludar a usted. Presidente, mucha suerte en la elección. Gracias, Mauricio. Un abrazo muy especial para ti. Lo mismo. Su amigo Piñeira, futuro presidente de Chile. Sí. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile y eso es bueno para la Argentina. Tengo unos datos de Chile. Es el país más desigual de América Latina. Su amigo Piñeira. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile. Hay un conjunto de personas que saben cómo esta crisis que da una oportunidad para el pueblo español son los dirigentes del Partido Popular. Espero que pronto recibamos a Jack, nombrado para ese momento presidente de España, el señor Mariano Rajoy. Esta crisis que da una oportunidad para el pueblo español. Bueno, una vez más está esto de la claridad. Yo no estaría tan seguro de entender y aceptar las promesas de algún candidato respecto a lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Pero el frente derogador, como dijo algún dirigente, está en marcha, ¿no, Jorge? No, aparte, me parece que es interesante aprovechar el tema. Todo el tiempo, los dirigentes opositores, la verdad es que dicen el índice del Congreso, pero eso es una falacia argumental, porque es un índice opositor construido, dice la inflación 40%. Y la verdad que no miden, simplemente dicen 40%. Inclusive cuando uno mira las distintas consultoras privadas, le ponen siempre un plus arriba de eso. O sea, no guarda ningún tipo de relación. Es un invento, una farsa absolutamente, frente a un índice de precio al consumidor nuevo que está definitivamente establecido con 160 encuestadores, 230.000 mediciones, con toda una metodología que obviamente tiene hasta inclusive la supervisión de organismos multilaterales. Por lo tanto, por un lado, mienten respecto al tema índice de precios. Segundo tema, respecto al tema del sistema de inclusión social de la Argentina, de 5 a prácticamente 12.1 del Producto Interno Bruto de inversión. Ahora, eso no fue casualidad, es fruto de la causalidad. Cuando se produce la estatización de la FJP, ¿sabe cuánta plata se llevaban los bancos o a través de la FJP? 1.200 millones de dólares de comisiones anuales. ¿Sabe cuánto se ahorró la República Argentina? 36.000 millones de pesos en este momento. ¿Sabe cuánto tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Cerca de 100.000 millones de pesos, 88.000 millones de pesos. Hoy cercanos a los 500.000 millones de pesos. ¿Quién administra mejor? Claro, el Estado o las FJP que se llevaban la plata para sus respectivos bolsillos. Eso permitió una cobertura de carácter universal. Los jubilados en el año 2002-2003, 60% de cobertura. Ahora van a tener, con esta nueva prórroga de la moratoria previsional, el 100%. Es el país de mayor cobertura previsional en el mundo. El otro tema que es muy importante es el tema de asignación universal por hijo, 3,5 millones de personas. Y esto permite efectivamente escolarización plena en primaria, tendencia a la universalización de salas de 5, ahora se plantea la obligatoriedad de salas de 4, tendencia efectivamente a través de múltiples programas a la terminalidad de educación secundaria. Por eso también siempre se plantea la polémica, porque todo el tiempo tratan de instalar títulos desde el punto de vista falso, de falsa discusión en la República Argentina, cuando en el caso, yo lo tomaba en el caso de la provincia del Chaco. En Chaco, un mecanismo rápido para resolver los problemas del encuadramiento normativo es crear unidades educativas privadas. Se llaman web, pero en realidad es un apéndice del Estado para la colocación. Y hubieron 117.000 nuevos alumnos en esta etapa. Y eso ha sido extraordinariamente importante en términos de escolarización. Entonces empezaron a sacar datos falsos, porque en definitiva, desde preferencias de los mismos padres, etcétera, el
el caso de mayor volatilidad desde el punto de vista de educación pública privada está precisamente aquí. Casi el 50% de la educación está en el sistema público y también en educación privada. Pero digo, estas son las cuestiones que uno debe observar desde el punto de vista de la acción deliberada de la oposición. ¿Se acuerdan del tema sector agropecuario? El sector agropecuario dijeron, en Argentina se va a importar trigo. Con las políticas correspondientes, hoy tenemos cerca de 4.100.000 hectáreas y una proyección estimada en 11,5 millones de toneladas. La demanda en el mercado doméstico es 6,5 millones de toneladas. Por lo tanto, podemos consumir en el mercado interno, producir harina, establecer los mecanismos para garantizar la mesa de los argentinos y establecer el saldo exportable necesario para la generación de influjo de divisas. Lo mismo ocurre con el maíz. Lo mismo ocurre con el tema de leche. O sea, uno observa claramente que todo el tiempo están atacando al gobierno de múltiples formas, pero la realidad es incontrastable y eso permite mejorar sustancialmente la cuestión. Lo mismo que el tema de la ganadería. Yo lo discuto permanentemente en el Congreso. En el año 1875 había 12 millones de cabezas. Se llegó con la sociedad rural, digamos, cómplice de la dictadura militar, definitivamente de 67 millones de cabezas, bajó a casi 47 millones de cabezas. Desde 1976 al año 1988. Con Néstor Kirchner llegamos a casi 58 millones de cabezas. Y en definitiva hoy tenemos el mejor precio en dólares y también en pesos desde el punto de vista de la rentabilidad del sector. Y por eso creo que es muy importante ver que la República Argentina es uno de los países de mayor consumo de proteínas de carne del planeta. Prácticamente hemos más que duplicado el consumo aviar. Aumentamos de 4 a casi 11,5 kilos de cerdo, mejoramos sustancialmente toda la ingesta alimentaria y esto permite claramente ver que 6,4 millones de empleos, 1.650 convenios colectivos de trabajo, cerca de 5 millones de trabajadores en el convenio colectivo han permitido mejorar sustancialmente el poder adquisitivo. Entonces eso también implica más consumo y ese consumo implica mejor alimentación. Mejoraron todos los indicadores sociales en la República Argentina, desde empleo hasta el tema de mortalidad infantil. Mortalidad infantil, reconocido por una revista especializada de Lancet, revista británica, Argentina es uno de los países que lidera la reducción de mortalidad infantil en una tendencia larga de tiempo. Entonces, creo que es muy importante remarcar eso, pero uno advierte que desde la oposición permanentemente fustigan a Fútbol para Todos. En realidad no hay un sistema más transparente que el tema de Fútbol para Todos. Es un tema de contrato asociativo, derechos de transmisión, que llega a todos. Tenemos presentación espontánea permanentemente ante la justicia por requerimientos en forma sistemática. Ahora, nadie investiga y eso es lo que a mí, la verdad, me da bronca a esta altura de la circunstancia. Nadie investiga los mecanismos extorsivos de cómo se utilizaba el fútbol antes para abaratar los cables y para generar 237 licencias concentradas. Eso nadie investiga, porque los que investigan son empleados de esos grupos. ¿O por qué nadie es llamativo en Argentina? ¿Por qué nadie habla del convenio que tuvo la AFIP con respecto a las más de 4.000 cuentas en Suiza? Nadie investiga, nadie dijo nada. ¿Usted vio algún informe de eso? Nadie dice nada. Ahora, informes preliminares indican que solamente 123 están declaradas. El resto no, Estamos hablando de un volumen enorme, ¿no? Sí, es un tema importante. Seguramente se darán a conocer los resultados. Ahora, nadie habla de operaciones de sobrefacturación de importaciones, de subfacturación de exportaciones, de manipulación de precios de transferencia para remisión de utilidades encubiertas. Hay más de 500 millones de dólares en proceso de investigación y denuncia penal. Y a su vez, cuando impulsé esto en el Senado, en mi anterior intervención, desde la oposición, nadie se preocupó del tema, es más, me criticaron. Entonces veo que desde el oficialismo se plantea esta instancia, porque el terrorismo económico, los golpes de mercado, el tema de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, precios de transferencia, operaciones especulativas con agentes de bolsa, manipulación del sistema financiero, etcétera, etcétera, operaciones contado contra liqui, son operaciones fabulosas, millonarias, que atentan precisamente contra la estabilidad macroeconómica del país. Y la verdad es que eso se oculta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos toda la vocación de investigar en profundidad, que intervenga
la UIF, que intervenga Procelac, que intervenga el Congreso. Porque la verdad es que todos los voceros de la oposición, yo jamás veo que pretendan atacar ese tipo de agentes especulativos. Nunca, jamás. Entonces, la pregunta que hago es, ¿será que lo están financiando ellos? Esa es mi principal pregunta. O sea, yo creo que, en definitiva, no lo quieren investigar porque son esos agentes, a través de esas maniobras especulativas, quienes financian a la oposición. O sea, es dinero sucio para atacar al gobierno. Y eso es bueno decirlo, porque finalmente este es el problema del entramado opositor en la Argentina, que no es solamente de Argentina. Lo ha vivido Brasil, sí, claro. Lo viven todos los gobiernos progresistas de la región. Ataque sistemático, desmesurado contra los gobiernos que defienden los intereses del pueblo. Y frente a estas cifras, bien podría también comentarse qué pasa con los países modélicos, ¿no? Qué pasa con la administración del Partido Popular en España y tantas otras. Vamos a ir a un nuevo corte en 678 y ya volvemos con el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.